Conversar ahora ampliamente acerca de la seguridad de los pacientes antes de recurrir a una cirugía estética. Importantísimo saber cuáles son nuestros derechos como pacientes, que debemos exigir, que debemos observar, ¿no?, en una clínica, en un local, digamos, que brinde este servicio y, por supuesto, también de los cirujanos plásticos encargados. Vamos a conversar sobre ese tema con el doctor Gino Llosa, que es cirujano plástico. Gino, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Cecilia? Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Bueno, importantísimo saber, existen el derecho de los pacientes, no solo frente a una cirugía estética, sino en general, digamos, los pacientes tienen derecho a estar informados, a que se les brinde, digamos, la información sobre cualquier, digamos, cirugía o práctica médica que se les vaya a realizar, obviamente acceso a la información, a un consentimiento informado y que les digan precisamente qué es lo que significa eso, entre otras cosas, ¿no? Claro que sí, Cecilia, eso es muy cierto. Lamentablemente, esas normas existen solo para los establecimientos de salud que son formales, es decir, que reciben un control por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, que se rige fundamentalmente por velar por los derechos y deberes de los pacientes. Por tanto, en toda institución formal, el paciente se va a sentir seguro. ¿Por qué? Porque, como dices tú, tiene derecho a saber en qué local se va a atender, si el local cuenta con todas las medidas de seguridad. Segundo, va a saber si su cirujano es un cirujano plástico y va a saber, en todo caso, cuáles son los riesgos de la cirugía a la que lo va a someter. Ojo, no solo el paciente, también el familiar. Tiene que ir con un familiar para que quede bien claro todos los riesgos que supone una cirugía. El gran problema es que en toda la publicidad agresiva que existe, todo se ve como fácil, ¿no? Una cirugía estética o cirugía plástica, que en 3 días estás lista, te recuperas rápido, sin dolor. Ese es el tipo de venta que se realiza al público y realmente no es una publicidad real, ¿no? O sea, digamos, corresponde al rubro de publicidad engañosa también. Por supuesto. Y lamentablemente, todo ese grupo, que es el gran macro, que yo diría que es el 80% de casos de locales donde se realiza cirugía plástica, no tienen la supervisión de su salud. Entonces todo este grupo de gente queda fuera de esa norma de deberes y derechos del paciente. Entonces hay que ponerle mucho cuidado a eso. Si uno registra en su salud cuántas clínicas especializadas existen, es mínimo. No hay ni 20 especializadas en cirugía plástica, ¿no? ¿Y cómo podríamos... Perdóname, Sí. Gino, ¿cómo podríamos, digamos, los pacientes acceder a esa información? ¿Dónde está? ¿Cómo saber? Porque la verdad, si, como bien tú dices, no llegan a ser ni 20, sin embargo, hay ciertas zonas de la capital, solamente ciñéndonos aquí, ¿no?, donde caminas y en cada esquina hay un local que te ofrece servicios, incluso cirugía plástica. Recordemos que hay, digamos, servicios que también no necesariamente son invasivos, ¿no?, pero que están dentro del mismo grupo, ¿no?, y se ofrecen. Así es, Ceci. En realidad ahora Su Salud tiene su página web donde justamente uno puede ver los niveles de establecimientos de salud. El problema es que no es muy fácil ubicarlos si uno no conoce las categorizaciones como tal. Entonces yo creo que es fundamental que tengamos que hacer una campaña de difusión a los pacientes para que sepa identificar claramente cómo va a saber si el local donde se va a operar es realmente una clínica especializada. Ojo, en la publicidad, en Google, en todo lado sale clínica, doctor tal, clínica tal, y no son realmente clínicas. Eso es en publicidad, pero cuando uno llega al local no va a haber un letrero en la parte externa que diga clínica de cirugía plástica. Eso es un buen, digamos, algo que nos debe llamar la atención. Si uno llega a una clínica como tal y no ve el letrero afuera, que diga clínica de cirugía plástica, porque, ojo, es clínica de estética, clínica dermatológica, correcto, clínica dental, o clínica de medicina estética, y ahí dentro hacen las cirugías, eso no tiene licencia de clínica. Okay. Por tanto, porque los niveles de atención o de un consultorio, centro médico, no tiene la autorización para hacer cirugías. Por eso, el Ministerio de Salud da según los grados de complejidad de las labores que se realizan en cada local, tiene categorías. Entonces existen, por eso hay que explicarlo con detalle, con cuadros seguramente. Hay un nivel 1 de atención, donde están los consultorios, las postas médicas, los centros médicos y los policlínicos. Hasta ese nivel 1, que tiene cuatro
niveles, en ese nivel 1 no se pueden hacer cirugías porque no tienen dentro de su norma centro quirúrgico. Si no tienes centro quirúrgico, no tienes esterilización, si no tienes todas las condiciones de seguridad. Por tanto, a partir del nivel 2 es que vienen las clínicas generales y especializadas. ¿Ese permiso quién lo autoriza? ¿La municipalidad? No, el Ministerio de Salud. El Ministerio de MINSA, Salud cuando debe exhibir entonces el local este permiso. Efectivamente es eso. Correcto. Eso es muy importante lo que estás diciendo. Cuando uno ingresa a cualquier local, consultorio, centro médica, clínica, lo que sea es entrar y es obligatorio tenerlo en la zona de recepción, exhibirlo. Y hay 3 licencias que uno debería ver para estar seguro que eso está protegido. La licencia del Ministerio de Salud, que da la autorización, y con el grado, nivel 2E, 2.1 y 2.2 es donde se pueden hacer cirugías plásticas, es decir, nivel 2 o en otras mayores en hospitales que son nivel 3, más complejo, o clínicas generales, ¿no? Entonces, ahí está perfectamente uno podría operarse. Y lo otro es tener también licencia de defensa civil, que también como clínica, no como consultorio, como clínicas. ¿Qué pasa si estoy operando y se va la luz? Y también tiene que estar especificado. Claro, son 3 diplomas. Perfecto. El del Ministerio de Salud, el de Defensa Civil y la licencia municipal. La que da licencia de funcionamiento es la municipalidad de la zona, da una vez que verifica que el Ministerio de Salud dio licencia como clínica y Defensa Civil como clínica, ahí ese es el respaldo real de que uno cumple con todos los requisitos. Ahora que mencionas que hay ciertos tipos de procedimientos que son evidentemente más complejos que otros, dentro de las cirugías plásticas, ¿cuáles son aquellas que demandan más complejidad? Digamos, más o menos sabemos que en el mercado se ofrecen liposucciones, lipoesculturas, que no sé tampoco bien cuál es la diferencia de una y la otra, ¿no? También hay rinoplastías, que son las operaciones a la nariz, digamos, dentro de las más comunes, ¿no? Además, bueno, también de otras operaciones que ahorita no se me vienen a la cabeza, pero en todo caso, tú que eres el experto, ¿cuáles son aquellas que demandan mayor complejidad y que de ninguna manera pueden anunciarse en un centro quirúrgico nivel 2, por ejemplo? Bueno, en los niveles 1 no se puede operar de ninguna manera. Ya. En nivel 2 ya uno puede realizar realmente todas las cirugías plásticas, pero por el grado de complejidad es verdad, hay algunas que requieren solo una leve sedación y colocar anestesia local. En este grupo vemos cirugía de orejas, cirugía de párpados, cirugías de nariz, que son estas las más suaves, digamos. Las más suaves. Hay veces cirugías de punta nasal, donde no hay fracturas, no se trabaja tabique, sino solo es una remodelación cartilaginosa de la punta, también se puede hacer. Luego pasamos a un segundo nivel, digamos, donde también se hacen con sedación estas cirugías, como puede ser una rinoplastía, pero ya más completa. O sea, ya tienen que haber fracturas. Cuando hay huesitos, ¿no? Cuando hay huesos o tabique, entonces hay que tener siempre, ya en estos casos uno tiene que tener una infraestructura, porque ya es una sedación más profunda, hay sangre que podría aspirarse, entonces yo necesito necesariamente mi anestesiólogo al lado, con mi máquina de anestesia y mi ventilador. ¿Y un desfibrilizador también? Así es, pero lo que te quiero decir es lo siguiente, hay veces preguntan eso, ¿y tiene desfibrilador? Ojo, que toda clínica nivel 2, por obligatoriedad, tiene que tener todos los equipos. Y no solo tenerlos, sino tienen que estar supervisados de que funcionen bien por una empresa de ingeniería de los equipos Importantísimo médicos. Este dato que nos están dando, señores, señoras, que deben obligatoriamente preguntar y sobre todo también saber que está en correcto funcionamiento este desfibrilador, ya mejor pronunciado, es para poder resucitar, ¿verdad?, a una persona si es que tuviese algún problema producido de repente por la anestesia, con el corazón. Bueno, tú eres médico, en este caso tú eres quien mejor para explicarlo. Todos los equipos que tenga el anestesiólogo a la mano en una situación de urgencia, todos son supervisados por su salud. Y la manera de estar seguro es que cuando entre a un local, sepa, ni siquiera le tiene que preguntar al médico, ver si está en una institución de nivel 2, según la categorización existente, va a tener la certeza de que está muy seguro porque su salud también revisa a esa institución. Los que están fuera de esta zona, que no tienen ese nivel 2, sencillamente se está operando en un consultorio o una casa bonita, muy remodelada, ¿no es cierto? Y que probablemente el médico sí tenga equipos comprados, pero eso no tiene. ¿Qué pasa? Cuando no eres formal, no tienes convenios, porque ninguna clínica general te va a dar un convenio para aceptar que tú le lleves un paciente. Las clínicas generales dan convenios por caso de una emergencia, que uno tenga que llevar una unidad de cuidados intensivos, solo a las clínicas que son formales. No las tienen
los que no lo son. Ahora, pero igual también dentro del rubro de las clínicas formales tampoco, bueno, ahora ya no todas se salvan. Hace poco vimos también a través de los medios, ¿no?, que clausuraron momentáneamente, temporalmente, la clínica Morillas, ¿no?, que es una clínica muy conocida, con mucho tiempo funcionando, de mucho prestigio, confianza, pero ¿qué fue lo que pasó ahí? Porque claro, muchas la están clausurando por no cumplir, digamos, debidamente con las normas establecidas. ¿Qué es lo que pasa con el resto, no? Nos vamos a una pausa, y ojo que estamos atentos a sus llamadas al 619-0747 para cualquier consulta que quieran realizarle a nuestro especialista. Así que nos vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando sobre este tema. Volveremos. Adivina quién llegó, el chamaco un poco tiro, ya tú sabes otro si nos dimos, deja contar de el lavando. Para ocultar su doble vida, él jura que por la distancia. Muchas gracias, amigos. Continuamos entonces conversando acerca de la seguridad de los pacientes frente a cualquier tipo de intervención quirúrgica y en este caso estética. Así que estamos conversando con el doctor Gino Llosa, que es cirujano plástico. Ya hemos hablado y hemos visto la situación de aquellos consultorios o clínicas estéticas, que eso ya nos quedó clarísimo, que no tienen licencia para realizar ningún tipo de intervención quirúrgica, por más que se llame clínica. Si dice clínica estética, estamos hablando de otra cosa, ¿no? No, para nada un procedimiento quirúrgico. Ya hemos abordado ese punto. Y nos quedamos con una pregunta frente a una clínica, sí, conocida, de cierto prestigio, como es la clínica Morillas, que acaba de ser intervenida, que, digamos, le quitaron la licencia para poder operar, ¿no? Precisamente porque el Ministerio de Salud encontró que habían algunas fallas, unos incumplimientos que se estaban dando, sobre todo, si no me equivoco, del área de esterilización. Entonces, digamos, si eso pasa también, ¿cómo podemos verificar? Porque en este caso es una clínica que está con todas las de la ley, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo te respondo este tema? Primero, una cosa muy importante. Las instituciones tienen reglamentos y de alguna manera su salud controla ese tipo de reglamentos. El ente, la Superintendencia Nacional de Salud, va y supervisa cómo están todos los locales y es muy exhaustivo en cada acto. Yo no puedo dar una opinión al respecto porque cuando subsanen las observaciones seguramente darán a conocer qué pasó y seguramente reabrirán ese centro quirúrgico, porque la clínica Morillas es una clínica que tiene muchísimos años, es una de las pioneras en cirugía estética y no dudo que lo vaya a hacer en estos pequeños detalles tal vez que han sido suficientes para cerrar temporalmente el local. Hay que tener en cuenta, todo parte a partir de una complicación que ha surgido, ¿no es cierto? Y por eso ese chequeo especial. Hay una cosa también muy importante, creo, ahí, y saber que las cirugías plásticas sí tienen riesgos. Y esto pasa acá, en Brasil, en Estados Unidos y en todo lado. Solo que de eso no se habla. Cuando hablábamos de derechos del paciente, él tiene derecho a ser informado que esta situación puede pasar. Y a tener un consentimiento informado. Así es, y la familia tiene que saber que este caso en particular puede pasar. Y cuando uno esté en una clínica, eso esté escrito, ¿no?, en los consentimientos previos. Y en toda clínica, cualquier persona va a una clínica general y va a salir que en una cirugía uno puede tener riesgo de una muerte súbita, que no tengan que ver directamente con el acto quirúrgico, pero situaciones inesperadas, una muerte súbita, un infarto de repente, una malformación congénita no detectada. Recordemos que hay jugadores de fútbol que los chequean en los clubes directamente y en pleno mundial. En pleno partido. Tienen una parada. Sí. Más aún si son personas... Pero en todo caso tú lo has especificado muy claramente, Gino, o sea, que no tengan que ver directamente con la cirugía. Así ¿correcto? Estamos hablando de una situación que podría darse de manera fortuita, caminando en la calle, en tu casa, en cualquier lugar, pero justo se dio en una sala de operaciones. Pero no está en directa relación con la cirugía que se está, digamos, practicando. Sí,
Por eso se tiene que evaluar, porque uno puede estar operando y puede darse ese caso. Eso ya es una evaluación y la investigación. Por eso, cuando hay estos problemas, siempre necesariamente va a ir a una investigación. Uno no puede dar opinión si es que no tiene el final de la investigación, ¿no? De una de la parte y la otra es la contraparte. Porque en esta historia todavía la parte médica no se ha escuchado. No se ha pronunciado y eso seguramente está en investigación y se sacarán las conclusiones respectivas. Pero para tener en cuenta, ¿qué uno aprende de esto? Dos cosas. Primero, que una cirugía no es un juego. Y segundo, es otra cosa que tendremos que difundir acá entre los propios colegas y los cirujanos plásticos. El año pasado tuve la oportunidad de asistir al primer Foro Mundial de Seguridad en Cirugía Plástica y existen ya protocolos establecidos cómo minimizar los riesgos de los pacientes, donde tiene que ver la edad, el tiempo que uno realiza una cirugía, el no realizar cirugías combinadas, es decir, hago una lipo y le pongo implante y me voy a más de 4 horas de cirugía o 5 horas, todo eso va suponiendo factores de riesgo. Esto fue en noviembre del año pasado que asistimos a este curso y este año, que ya empieza la temporada alta de cirugías en el invierno, es parte de nuestra misión difundir esta información entre los cirujanos plásticos. Importante. Entonces, ¿cómo no? Creo que tenemos que hacer una campaña muy importante de difusión a la gente para empezar a que conozcan sus derechos, que sepan qué tienen que hacer cuando ingresen a una clínica, ¿no? Y cómo se van a tratar emergencias cuando estas ocurran. Otra cosa, hay un tema de ambulancias y de cuidados intensivos. Ninguna clínica en el mundo, yo ahorita hice las averiguaciones ayer, antes de ayer, en clínicas de Brasil, no requieren UCI, unidad de cuidados intensivos, como no es en Colombia, porque es un caso muy extraño que eso suceda. Claro. Sí, convenios para hacer un traslado, y ojo, ahí viene el tema de ambulancia. El traslado siempre se hace cuando el paciente esté estabilizado. Es mucho más seguro tenerlo en la clínica con los soportes médicos, porque una clínica cuenta con todo para estabilizar al paciente que subirle una ambulancia. Correcto. Y trasladarlo. Por eso precisamente, ¿no? Ya hemos hablado. Entonces, de todos los tiempos tienen mucho que ver en relación a la estabilidad. Claro, pero antes de llegar a ese paso es importante en todo caso observar que cumplan con todos los requisitos y que tengan todos los implementos médicos, entre ellos el desfibrilador, que ya se me quedó la palabra, importantísimo preguntar si es que está y por supuesto en correcto funcionamiento, eso entre otras cosas. Gino, se nos pasó el tiempo volando, pero gracias. Ha sido bastante clara esta conversación y sobre todo pues en aras de preservar, ¿no?, nuestra salud y por supuesto pues la salud de las personas que tienen todo el derecho a realizarse una intervención quirúrgica, estética, para verse mejor, sentirse mejor, eso lo sabes muy bien. Así que nos vamos al corte. Gracias, Gino. Gracias. Nos vamos a una...